Hola, hoy quiero compartir contigo unos tips o mi recomendación para cuando uno entra en la primera fase de comenzar a pintar en Canvas, o en este caso en un panel con Canvas encima, con el yeso ya puesto, para hacer esa fase correctamente. Muchos aprendimos desde la escuela que esa aguada pues era eso, mezclar el acrílico con agua, que quede bien ligero, ¿no? Bien aguado, y con eso establecer los primeros colores que uno va que le van a servir a uno de guía para el resto de la pintura en las próximas capas, ¿no? El problema con eso, estás separando las moléculas que hacen que la pega que trae ya el polímero que trae el acrílico se separen, y cuando eso seque pues queden separados y no quede tan fuerte. Quiero mencionarles que la aguada se utiliza de distintas maneras por distintos artistas dependiendo su estilo o lo que quieran hacer. Muchos lo que hacen es que simplemente pasan una capa de un color neutral, ya sea usando burnt umber o burnt sienna o algún color crema neutral que les sirva de base, y con eso ya encima de eso comienzan a hacer, usualmente los que trabajan mucho realismo, especialmente retratos y ese tipo de cosas, esa es su preferencia. En mi caso pues yo he probado 2 o 3 versiones, ¿no? En una pues lo que hacía era que si el color que yo pensaba que iba a tener cierta parte era rojo, por ejemplo, pues la aguada la hacía con el color opuesto, un verde o un amarillo, que cuando yo raspara esas áreas, cuando estuviera pintando más adelante, se viera bien brillante esa marca, ya sea el amarillo y el azul entonces de fondo, y eso me creaba unos efectos que en aquel momento que estaba usando eso pues eran perfectos. Más adelante volví a lo que hacía inicialmente, que era pues más o menos los colores que pensaba tener de base, de guía, pues los ponía primero como base, y de ahí empezaba entonces a trabajar en capas, y a veces hasta dejaba algunas partes de esa primera aguada que todavía se pudieran ver. Hay distintas formas de hacerlo, cada uno pues lo hace, pero lo importante es que esa base sea fuerte. El problema de hacerlo con agua solamente es eso que mencioné, que se separa molecularmente, y con el tiempo pues la pintura podría, los que usan demasiada agua y exageran, pueden hasta craquearse, empezar a como dicen, flaking en inglés. De hecho, hay veces que si pasas demasiado y te exageraste, ahí mismo cuando estés pintando las próximas capas, se te puede empezar a levantar y ver que como que no está muy estable esa base. Así que para que esa base sea fuerte, sólida, pues queremos usar un medium, porque todos los medium que hay son con base de polímero, que es lo mismo que utiliza el acrílico, y ese polímero, ese pegamento, tiene una estructura que es parecida, la comparan con los paneles de abeja, que esos hexágonos creo que son, que entonces van intercalando y quedan interlock, ¿no? Que quedan bien apretados, y tú quieres que esa base quede así, no que queden separados, que no se puedan encontrar y pierdan fuerza. Muchos han recomendado este medium que se usa para el airbrush, que ya viene líquido, parece agua blanca, ¿no? Bien aguado, y con eso pues pueden comenzar. En mi caso pues yo encuentro que ese airbrush medium es caro, y para utilizarlo así es fuerte. Así que hay otros mediums que yo prefiero porque puedo economizar, son más puros, y hasta podría
añadirle un poco de agua, no más de un 30%, porque entonces pues vuelvo a lo mismo, pero un poco de agua, como son tan fuertes, tan puros, y ese medium usarlo para esa lechada, esa aguada que vamos a usar inicialmente. En este ejemplo a mí me gusta usar el Pouring Medium. Este Pouring Medium es de Liquidex, este es bastante espeso. Este otro es de la marca Golden, es menos espeso, y si lo quieres usar sin tener que mezclarlo con agua, pues esta es la consistencia de ese, ¿ves? El otro es más espeso. Este, el que quiera, pues lo puede utilizar así porque es bastante aguado. Si quieres también le puedes echar una pizquita simplemente para estirarlo, pero ves que no es casi nada. Aquí hice una mezcla del Burnt Umber con un poco de, puede ser blanco, en este caso es un color crema. Puedo mezclarlo aquí mismo para hacer la aguada o en este envase, y puedo comenzar con mi color base, ¿no? La idea de esto es establecer una base fuerte y sólida. ¿Ves? Con esto es como es cremoso, ¿no? Y es mucho mejor que hacerlo con agua sola, porque el agua ya le explicamos que te va a separar esas moléculas y no vas a tener esta base fuerte, que es importante, como los edificios y todo. La base es lo que te va a aguantar el resto. Como una recomendación adicional, aprovecho para decirles que cuando uno entra en la etapa de entonces ya pintar, luego que está la aguada puesta, yo utilizo 3 tipos de container. Uno grande, donde enjuago el pincel si voy a cambiar de color o de tonos, ¿no? Un segundo, esto es opcional si quieres asegurarte después que usualmente esta está bien contaminada. Y entonces un tercero, que es el que uso con mi paleta, donde mezclo los colores. Ese tercero, pues usualmente yo tengo poca agua, solamente para mojar la pintura, y le puedo añadir un poco del medium, puede ser el que de su preferencia, ¿no? En este caso pues tengo, lo puedes mezclar mitad y mitad de agua y mitad de esto, o un 30% de agua y más de esto, como desees. Lo importante es que tengas el medium para sustituir el agua que usualmente usamos para entonces comenzar a pintar. De esa manera aseguramos que selle bien y le añade brillo o mantiene el brillo del acrílico, ¿no? A menos que el medium que estés usando sea un medium semigloss o mate, ¿no? Estos envases vienen también a veces con tapa, que son buenos para si uno va a continuar más adelante, pues lo guarda y se mantiene fresco más tiempo. Bueno, espero que estos consejitos les ayuden con sus pinturas, que les queden bien sólidos y que duren por siglos y siglos. Así que nos vemos entonces en la próxima. Bye.